Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Lolo Radio en video. Y bueno, estamos de vuelta luego de harto tiempo sin grabar porque bueno, estuve con conjuntivitis, estuve resfriado y todo eso, entonces se iban a espantar con mi cara, tal vez más incluso, así que bueno, ya nos recuperamos, estamos de vuelta y debido a eso, en esta oportunidad vamos a hacer una revisión del nuevo single de una de mis bandas favoritas. Y me refiero a Band-Maid, con su nuevo single llamado Sense, lanzado el 27 de octubre de 2021. Así que comience ahora. Y como dije anteriormente, vamos a realizar en esta oportunidad un single. ¿Y por qué un single? Ustedes dirán, si finalmente un single es algo tan pequeño y no se compara con un álbum o con un EP o algo así. Pero en mi experiencia con las bandas japonesas sobre todo, revisar los singles es bastante importante porque aquí no solamente viene un tema principal que a veces puede ser incorporado en un álbum o no, sino que muchas veces viene acompañado de lados B que son bastante interesantes y lamentablemente muchos de ellos caen en la oscuridad y se pierden dentro de la discografía porque muchas veces la banda deja de tocarlos y no les da tanto énfasis como a los temas principales o a los temas de sus álbumes. Muchas veces el lanzamiento de estos singles está asociado a la promoción de alguna serie, película o anime, y este es el caso de Sense, ya que el tema principal está siendo utilizado como opening de una serie de anime llamada Platinum End de los creadores de Death Note. Así que si a alguien le interesa, búsquenlo en los servicios de streaming como Crunchyroll y todo eso para que puedan verla. Así que bueno, no demos más vueltas y comencemos con el review de este single Sense de Band-Maid. A nivel general puedo decir que el single Sense me pareció un single buenísimo, que sigue mostrando cómo la banda tiene esta capacidad de crear temas enérgicos, potentes y que sigan siendo bastante catchy, donde te tiran todo encima y como que sin perdón y sin concesión. Si bien al principio y muy por encima pareciera que todos los temas son bastante similares, hay cosas que ellas abordan de una manera similar y que se parecen a otros temas que ellas ya han hecho antes, eso es algo probablemente inevitable. Si uno se detiene un poco más en cada canción puede notar ciertos acentos diferentes y ciertos aspectos en los que le dan más énfasis, dándole vibras distintas y también en los que hay ciertas sutilezas en las que es necesario poner atención para dar cuenta como de cuál es como la onda de cada tema. El primer tema, Sense, y que da nombre al single, me pareció un tema bastante en la línea media de la banda. Es un tema bastante enérgico y melódico, pero que es muy parecido a otros temas que las chicas han creado, sobre todo porque además posee una estructura muy clásica, entonces no es un tema necesariamente sorprendente ni distinto, pero que tiene todos los elementos que han hecho a esta banda la banda que es. Debo decir honestamente que no es un tema que me haya gustado demasiado al principio, no me llamó tanto la atención, no lo encontré tan espectacular tal vez, sin embargo, como me pasa mucho con esta banda, una vez que le doy un poco más de vueltas a las canciones, empiezan a entrar en mí de una manera que, no sé, voy descubriendo cosas nuevas tal vez y me terminan gustando mucho más y ahora, no sé, le doy vueltas y vueltas a este tema que me parece muy muy bueno. Así que sí, creo que estoy de acuerdo con algunas críticas respecto de este tema, que tal vez no es nada muy nuevo ni diferente. Sin embargo, creo que es un muy buen tema, al igual que otros, y que fácilmente se te pueden quedar dando vueltas en la cabeza. No sé, a mí me gusta ahora y creo que es un gran tema y me gustaría verlo en vivo pronto. Y además tiene un video que apareció en YouTube que me pareció espectacular, me encantó la imagen, todos los colores, genial, es un gran video y que enfatiza mucho el tema. Me encantó, creo que es un gran MV de uno de los mejores que he visto en el último tiempo de las chicas. El segundo tema, llamado Hibana Spark, creo que es mi favorito porque creo que recupera un poco el desenfreno y la potencia más en la línea del hard rock que las chicas han cultivado, y la verdad es que me gusta bastante. Es un tema bastante intenso y que además me gusta porque hay ciertos pasajes medios grunge por ahí e incluso hay unas sección en donde suenan bastante rock and roll, entonces también es otro tema que muestra esta amalgama rockera de las chicas y que me gusta bastante. Creo que es un tema que podría haber estado perfectamente en algo de acción, en alguna película de acción como la película en donde aparecen ellas, Kate, o en otro tipo de serie animada, no lo sé, pero creo que es
un gran tema que muestra como esta cosa un poco más vertiginosa tal vez, y es muy entretenido. Además tiene un coro de los más pegotes, o sea, si bien es un coro sencillo en donde simplemente dicen como algo de ganchat, ganchat, gacha, gacha, algo así que puede sonar un poco cringe, me parece que es bastante pegote, o sea, funciona porque me dan ganas de cantarlo y como que se me sube la energía, no sé, me pone en muy buen estado. Entonces, no sé, creo que es un gran tema por si quieres correr, andar en bicicleta, en auto, no sé, es muy muy bueno, me gusta mucho este tema. Y el tercer tema, llamado Coralium, la particularidad que tiene es que es el primero escrito completamente por la vocalista Saiki Atsumi. Generalmente las letras están escritas por la guitarrista rítmica Miku Kobato, pero en esta oportunidad fue Saiki la que tomó esto, y podríamos decir que esto le da un giro distinto a esta canción en relación a otros temas de Band-Maid. Lo que más me gusta de este tema es que, sin dejar de lado la intensidad y la potencia característica de la banda, acá como que abrazan mucho más el pop como lo hicieran en discos como el Conqueror, y que se notan bastante los fraseos vocales de Saiki, que están bastante más influenciados por el R&B y que le dan un poco más ese toque catchy a la canción. El tema abre como con un piano medio jazz, con un aire medio EDM que ya te da como este aire pop, para luego llevarte como por un coro en donde hay una intensidad con la batería y doble pedalera que me recuerda un poco como a lo que hacían en temas como Liberal del Conqueror, para luego pasarte a otras secciones donde hay mucho groove y un trabajo ahí rítmico entre Akane y Misa que es realmente notable, en donde hay unos patrones así como bien groovy ahí, una cosa así que es realmente entretenido. Si tú logras aislar un poco la voz de Saiki y la guitarra de Kanami, puedes escuchar ese aspecto que es realmente notable y que a mí al menos me contagia. Y recuerdo un poco esta sección previa al solo, en donde incluso Kanami se suma como a este groove que es notable, en donde la guitarra empieza como a tener como este trabajo más rítmico tal vez. Es genial, o sea, a mí me encantó el tema desde ese punto de vista. Incluso Saiki se da un espacio como hasta para rapear por ahí, medio rapeo. Así que es un tema muy muy bueno, o sea, creo que es notable y que sigue mostrando el avance que tiene esta banda. El trabajo vocal también es notable y me encanta el trabajo de apoyo de Miku en ese sentido, donde hay unas voces ahí como donde le dan bastante más intensidad y otro color tal vez a la canción, no sé. Me parece genial, así que para mí Coralium es una de las joyas del single, a pesar de que en general para mí principalmente el tema que más me llega es Hibana, porque no sé, tal vez apunta un poco a esa onda más tal vez como rockera o más como grunge que a mí me gusta, así que por eso, pero creo que es un tema buenísimo igual Coralium y no sé, es buenísimo. Y bueno, queridos auditores, la verdad es que el single Sense, como dije antes, me gustó mucho. Creo que es un single que sigue mostrando la capacidad creativa que tiene la banda y esta energía inagotable, y que si bien hay muchas cosas que se parecen obviamente a otros temas y todo eso, creo que eso se da mucho al nivel superficial si es que lo escuchas solamente de pasada y de una, porque creo que cuando le pones más atención y te metes un poco más como en el detalle, puedes encontrar muchas más cosas y puedes darte cuenta de cómo la banda da pequeños giros en cuanto como a los acentos que dan a los temas y todo eso, como dije antes. Entonces creo que es un single muy bueno y que aporta más a la discografía todavía de la banda. Así que eso no tiene ningún desperdicio, yo lo recomiendo mucho. Búsquenlo en las plataformas, no sé, Spotify, YouTube, o si tienen la posibilidad, comprarlo. De hecho, esta edición que tengo viene con un Blu-ray que trae algunos temas del Unseen World tocados en el Day of Maid y que tiene temas muy muy buenos. De verdad que lo recomiendo porque, bueno, Unseen World es uno de mis discos favoritos hasta ahora, así que creo que ver algunos temas de estos en vivo es genial. Así que ojalá, si tienen la oportunidad de poder comprarlo, sería buenísimo. Así que eso, cuéntenme qué les pareció en la cajita de comentarios, díganme qué les parece este single. Si están de acuerdo con mis comentarios o no, no lo sé, y ahí podemos armar una discusión. Y bueno, eso sería todo en esta oportunidad. Espero que estén todos muy bien y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.